Lo dijo Alexa, ¿cómo se llama hoy? ¿Cómo superar mis debilidades? ¿Cuántos aquí tienen debilidades? Todos es de humanos tener debilidades. A ver, ¿cuántos niños hay aquí? Levanten la mano todos los niños y niñas. No los que se sienten niños, sino los niños menores de 12 años. A ver, niños menores de 12 años. ¿Hay? Allá arriba hay. ¿Adolescentes? ¿Hay adolescentes? También, aunque hayan regresado cansados ayer del Bioparque Estrella. Vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones. ¿Les parece bien? Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y sobre todo, Dios, porque siempre tienes un mensaje para todos nosotros, algo que nos habla. Y yo ruego que hoy, desde el más pequeñito hasta el más grande de nosotros, todos podamos ser ministrados y bendecidos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Aclaro, hoy todos los versículos que leamos los vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional. Esa es la traducción que vamos a usar hoy. Nueva versión internacional. Y segunda de Corintios 12, 9 dice: Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. A ver, niños, ¿cuántos de ustedes ya vieron la película de Superman? ¿Han visto la película de Superman? ¿Alguien aquí le gusta Superman? Levanta hermano. También adultos se vale. A ver, ¿cuántos han visto Superman? ¿Y les gusta? Ya había ya un hermano. ¿Te puedes poner de pie? Sí, tú. Mira, trae su sudadera de Superman. ¿Cómo te llamas tú? Ernesto, gracias Ernesto. Él viene vestido, parece que el Espíritu Santo lo inspiró hoy. ¿A cuántos de ustedes les gustó la película de Superman? Ahora, justamente fíjense qué interesante. Acabamos de orar por Manolo y Maggie, que se van a ir a Israel en los siguientes días. Y lo que nos decía Maggie, se sorprenden los judíos porque cuando van y los sirven, dicen, ¿por qué si todos nos odian y los cristianos nos aman? Superman fue creado por dos personas, ya no viven ellos, pero los creadores de Superman, el concepto, la idea, son Jerry Siegel y Joe Shuster. Y ellos dos eran judíos. Y ellos quisieron imprimir un personaje judío en un momento de la historia en la que todo el mundo odiaba a los judíos. En 1938, mientras en Europa se comenzaba la persecución contra los judíos, las leyes de Nuremberg se empezaban a aprobar en el Congreso alemán. Hubo tiempos después, meses después, la noche de los cristales rotos y la persecución contra el pueblo judío, y les empiezan a quitar derechos a estudiar, derechos a tener una empresa, derechos a trabajar. Y el pueblo judío comenzó a ser perseguido, y entonces algunos lograron huir a Estados Unidos, y en ese contexto en donde los judíos están migrando a Estados Unidos, ellos piensan, ¿por qué todo el mundo nos odia? ¿Cómo podemos crear un personaje judío al que todo el mundo ame? Y entonces crearon Superman. En medio de ese contexto de persecución, y empiezan ellos a pensar en un personaje que retrate lo que le pasa a los judíos. Un migrante que llega a una tierra ajena, que se tiene que adaptar a esa tierra y que tiene que trabajar en favor de esa tierra. Eso es justamente lo que ocurre en esos momentos. Así que ellos dos, repito sus nombres, Jerry Siegel y Joe Shuster, ellos diseñan un personaje que plasme lo que puede ser un judío en el mundo, al que todo mundo admire, aplauda, ame, siendo judío. Ahora, hoy en día se repite la historia. Estamos en el año 2025.
casi 90 años después de lo que ocurrió con ellos. Y hoy en día el pueblo judío está siendo perseguido, incluso por los medios de comunicación. Todos los días escuchamos de lo que sucede en Gaza. Pero yo les quiero preguntar a todos, niños y adultos, todos los que estamos aquí, ¿alguien de ustedes escuchó esta semana o leyó esta semana una noticia que 50 niños judíos fueron bajados de un avión de la línea aérea Vueling en España, solo por ser judíos? ¿Cuántos leyeron esa noticia? Muy poquitos. Y fue una noticia, algo vergonzoso. Les quitaron su asiento, los bajaron del avión. ¿Cuál fue su delito? Ser judíos. Y a la directora de la escuela que los llevaba, la maniataron en el piso, se le echaron encima como 3 agentes, solo por ser judía. Eso los medios no lo dicen. No lo vamos a ver ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Latinus, ni en ningún otro noticiero. Porque son noticias que cuando le pegan al pueblo judío, todo el mundo guarda silencio. Así que, en medio de esta narrativa, en esta historia, surge la figura de Superman, a quien se le compara, o donde se inspiraron Jerry Siegel y Joe Shuster, se inspiran en Moisés, el máximo libertador del pueblo de Israel. Ahora yo quiero preguntar de los niños de 5 a 12 años que hay aquí. A ver, pónganse de pie todos los niños de 5 a 12 años. Vamos a pedir niños de 5 a 12 años, pónganse de pie, aquí o arriba. Pónganse de pie y vamos a ir pasando filtros. Si tú ya leíste el libro del Éxodo, quédate de pie. Si no has leído el libro del Éxodo, siéntate. Si ya leíste el libro de Éxodo, siéntate. No, quédate de pie. Si no has leído, siéntate. ¿Sí hubo niños que se quedaban de pie? Sí hay. Ok. Si ya viste la película de Superman, ponte de pie. O quédate de pie. A ver. Sí hay niños. Ahora, esos niños que están de pie, arriba o abajo, para ser parejos, vengan todos adelante. Voy a hacerles 3 preguntas y quiero darle premio a los que contesten, pero no sería justo si solamente premiamos a los que están abajo. Es que si estás arriba y tú conoces la historia de Moisés y ya viste la película de Superman, ven, puedes contestar la pregunta y te vamos a dar un regalito. Córranle, porque corre el tiempo, y así como corre el tiempo, también que corran los niños. Aquí hay uno, pero a ver los que están arriba. Sí, ahí vienen más niños. No muchos han visto la película de Superman o no muchos han leído Éxodo. Ya me preocupé más con lo del Éxodo, ¿verdad? Si no han visto Superman no hay problema. Si no han leído Éxodo, eso sí es problemático. Pero a lo mejor los papás van a decir, pero ellos no saben leer. Bueno, pero ¿quién se los lee? Papá y mamá. Entonces, vamos a dejar que pasen todos aquí. Pero no se van a quedar aquí paraditos aquí. Tania y Emiliano, sí, ustedes se van a quedar de pie ahí viéndome a mí. Pónganse ahí, a esa altura, por aquí. Aquí todos, ahí. A ver. Todavía no, eso todavía no. A ver. Les voy a hacer algunas preguntitas, a ver si conocen la historia de Moisés y la historia de Superman. ¿En quién se inspiró para escribir Superman? En Moisés. A ver. Primer pregunta. Y aquí viene el primer paralelo de la primera similitud. Pongan atención, pequeños. Pongan atención. Aquí viene la primera similitud entre Superman y Moisés. Ambos estaban a punto de morir cuando nacieron. ¿Se acuerdan eso? El planeta donde estaba Superman iba a explotar. Y en el caso de Moisés, Faraón había dado una orden de que todos los niños varones los tenían que matar. Así que los dos tenían peligro de morir al nacer.
Díganme, y tienen que responder las dos preguntas. El primero que lo haga levanta la manita y viene con Emiliano o viene con Tania, donde te quede más cerca. ¿En qué artefacto pusieron los papás de Superman a Superman para salvarle la vida? ¿Y en qué artefacto la mamá de Moisés lo puso a él para salvarle la vida? Córranle aquí con Tania. A Superman lo pusieron en una cápsula para mandarlo a un planeta alterno que aterrizó en la Tierra, y a Moisés lo pusieron en una canasta para que flotara en el río y llegara, y bueno, pues llegó con la princesa de Egipto. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Bruno. Bueno, a Bruno le vamos a dar un llavero de Superman, ¿sí? Felicidades para Bruno, muy bien. Bueno, Bruno, como ya ganaste, Bruno, te puedes regresar a tu lugar. Bueno, quédate aquí, pero nada más ya vamos a dar oportunidad. Quedan dos preguntas. A ver, tanto Moisés como Superman tenían debilidades. Hoy vamos a hablar de cómo superar las debilidades. Díganme cuál era la debilidad de Superman y cuál era la debilidad de Moisés. Las dos debilidades. La debilidad de Superman era la kriptonita, y la de Moisés. Ya no te acuerdas, bueno, lamentablemente. ¿Alguien más aparte de Bruno? ¿Quién se sabe cuál era la debilidad de Moisés y la de Superman? A ver, aquí está. Creo que la debilidad de Moisés era su familia, porque siempre intentaba saber quién era su verdadera familia y nunca lo supo hasta cuando fue adulto. Y la de Superman pues era la kriptonita verde. Una reflexión interesante, pero no es la respuesta correcta. A ver, acá. La de Superman era la kriptonita y la de Moisés era el miedo escénico. ¿Era qué? El miedo escénico. No, no era miedo escénico. No, a ver acá. La de Superman era la kriptonita y la de Moisés era la de las palabras, de hablar. Para hablar, era tartamudo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Isabela. Para Isabela también le damos su llavero de Superman. Gracias, Isabela. Perfecto. Tercer pregunta, pongan mucha atención. Hoy vamos a ver cómo superar las debilidades. Moisés tenía un artículo con el cual él podía ejercer sus poderes, pero Superman también tenía algo que le permitía ejercer sus poderes. ¿Cuál era el artículo de Superman y cuál era el artículo de Moisés? A ver. El de Moisés era su vara. ¿Su qué dijiste? Repítelo. Su bastón para Sí, caminar. muy bien. ¿Y de Superman? Su traje. Era su traje. Su traje. ¿Y para volar qué usaba? Su capa. Su capa. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dariel. También a él le damos su llavero de Superman. Muy bien. Pueden regresar a sus lugares. Ahora ya vimos tres parecidos, ¿verdad? El hecho de que ambos iban a morir siendo niños y para salvarlos sus padres, a Moisés lo pusieron en una canasta, a Superman en una cápsula, y ya vimos que Moisés tenía su vara y Superman tenía su traje y su capa, y ya vimos también entonces cómo Moisés era tartamudo y Superman, la kriptonita, lo desbarataba. Pero ahí no queda. No tengo aquí regalo,
Pero ¿cuántos de ustedes saben cuál era el nombre original de Superman? No, no era Clark Kent. Esta es la opción aquí en la tierra. ¿Su nombre original? Kal-El. ¿Y ustedes saben qué significa Kal-El? Kal-El es una palabra hebrea, es un nombre hebreo. Entonces ellos también en eso pensaron cómo dar el mensaje judío a través de Superman. Y Kal es una palabra que de su origen en hebreo puede significar voz, puede significar luz o puede significar ligero. Voz, luz o ligero, o puede ser como instrumento. En el hebreo hay palabras que cuando vamos al diccionario pueden tener varios significados. Y esto sería parecido en el inglés, que light es luz, pero también es ligero. Él, todos lo sabemos. ¿Qué significa él? ¿Qué significa él? Dios. Así que cuando juntamos Kal-El, está hablando que Superman podía ser la voz de Dios, podía ser luz de Dios o podía ser instrumento de Dios. Fíjense qué inteligentes estos dos escritores, que para dar un mensaje empiezan a meter cosas que son propias del judaísmo para dar a conocer un mensaje que tiene que ver con lo que está escrito en la palabra y lo que tiene que ver con el mundo. Ahora, Moisés tenía un rol que Dios le había encomendado. ¿Cuál era el rol de Moisés? ¿Cuál iba a ser su misión? ¿Para qué fue llamado Moisés? Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Bueno, y Superman es un personaje ficticio que es creado con un rol, que es protector de la humanidad en medio de la injusticia, la violencia, los oprimidos, etcétera, etcétera. Por eso es que ponen que es un inmigrante que surge para defender al ser humano. Así es que se ponen muchos valores. Por ejemplo, en el pueblo judío, a lo mejor ustedes han escuchado, hay un valor que ellos le llaman Tikkun Olam. Algunos de nosotros, Harim, el hermano Luisil, la hermana que está aquí de anfitriona, y muchos otros más, tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad Hebraica. Y en la Universidad Hebraica, cuando uno llega, lo primero que uno encuentra dentro de sus objetivos es el Tikkun Olam. Y el Tikkun Olam es reparar al mundo, corregirlo, hacerlo mejor. Y bueno, el propósito de Superman era justamente ese: reparar al mundo, defender a los oprimidos, acabar con las injusticias. Y digamos que Superman lo tenía todo: fuerza, velocidad, vuelo, nada le hacía daño, excepto la kriptonita. Y ahora es interesante ver, ¿y de dónde surge Moisés? ¿Y cómo surge Moisés? Bueno, estamos hablando de debilidades y hay que ver a Moisés. Éxodo 2 del 1 al 10, Éxodo 2 del 1 al 10 dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo.
además le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Moisés, pues dijo, yo lo saqué del agua. Así que fíjense cómo Ramsés dio una orden de asesinar a todos los niños varones, y Dios, que siempre tiene control de todas las cosas de una manera perfecta, hizo que la hija de quien había dado ese edicto encontrara al niño, lo adoptara, y por si fuera poco, se lo entregara a la mamá biológica de Moisés, a Jocabed, para que ella lo criara, lo amamantara, y por si fuera poco, que le pagara por cuidar a su hijo. ¿A poco no es sorprendente Dios? O sea, Dios siempre hace cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Imagínense el hecho de que Moisés corría peligro y su abuelo adoptivo había mandado matar a los niños, y Dios a través de su abuelo lo cuidó, lo educó y le pagó a la mamá para que la familia tuviera dinero. ¿Cómo Dios hace las cosas? Él hace las cosas de una manera que nosotros no nos imaginamos, no podemos entender. Ahora, similarmente, Superman, él fue enviado de el planeta Krypton, y lo mandaron en una cápsula, y llegó a la Tierra, a un pueblito que se llama Smallville, y ahí Jonathan y Martha Kent lo reciben y lo adoptan. Fíjense el paralelismo, lo reciben y lo adoptan y le ponen por nombre. ¿Cómo le pusieron? Clark Kent. Ahora sí apareció Clark Kent. Ahora, Moisés creció sí en la casa del faraón, pero después por ciertas circunstancias se fue al desierto y ahí se convirtió en pastor de ovejas. Pero al paso del tiempo, como ya vimos, se convirtió en una persona insegura de sí mismo, quizás porque, como lo dijo la pequeñita que pasó hace rato, pues quizás él tenía la duda de su familia. No sabemos qué tantas cosas habrán pasado por la mente de Moisés, pero esa inseguridad lo convirtió en una persona tartamuda. Esa era su inseguridad, tartamudo. ¿Usted conoce algún tartamudo? Yo le he platicado de mi amigo que cuando se presentó ante una autoridad, de pronto, bueno, ¿y usted cómo se llama? Y dice, pues yo me llamo Juan Jaimes Juju Juárez. Y le dice, ¿se usted está burlando de mí? No, dice, no, el tartamudo era mi papá y el del registro civil un chistosito. Entonces, así le pusieron. Y esa era la debilidad de Moisés, él era tartamudo. Éxodo 4, versículo 10, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este Salvador tuyo, a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosas. Así que, ¿cuál era la debilidad de Moisés? Ser tartamudo. Ahora imagínense al pobre de Aarón escuchando a Moisés todo lo que le decía. Tú puedes leer la ley de Moisés que aparece en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo esto Moisés se lo dijo a Aarón. Ahora imagínate la forma en que lo dijo
y se lo relató. Ha de haber sido desesperante verdaderamente. Pero bueno, el Señor le dijo, así te voy a usar. Y es que tenemos que aprender a usar nuestras debilidades, porque como ya lo leímos en 2 Corintios 12:9, el Señor dice, bástate mi gracia. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Esto me hace recordar a aquel vendedor de Biblias que era tartamudo y ganó el premio al mejor vendedor del editorial. Y decían, este cuate vende miles de Biblias al año, quién sabe cómo le hace. Entonces un día le preguntan, bueno, ¿y cómo le haces para vender tantas Biblias? Y dice, pues muy fácil. Le digo a la gente, o me la compra o te la leo. Pues, ahora, hay que tomar en cuenta que nuestras debilidades nos caracterizan. A veces le tenemos miedo a nuestras debilidades, pero tenemos que aprender a ver la perspectiva de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, no le tengas miedo a tus debilidades. Ahora, hay que entender, una debilidad no significa un pecado, porque alguien puede decir, es que mi debilidad es que me emborracho. No, eso no. Una debilidad es algo que nos hace vulnerables, que nos limita. Y una debilidad es algo que está presente en nuestra vida y que de alguna manera nos define como seres humanos. Por ejemplo, Superman, él era un hombre íntegro, pero la kriptonita le quitaba las fuerzas. Y así como decían que era el hombre de acero, pues él perdía todas las fuerzas y perdía todo debido a la kriptonita. Imagínate Moisés. Dios le dice, tienes que ir a buscar al faraón, pero Moisés dice, pero si soy tartamudo, el faraón no me va a escuchar, no me va a hacer caso, no me va a querer atender. Así que a lo mejor nosotros pensamos que las debilidades no eran propios de los personajes bíblicos y que nuestras debilidades nos impiden ser como Moisés, o como David, o como cualquier otro. ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, que cada uno de los personajes bíblicos fueron de alguna manera débiles en algún sentido? Esas debilidades que tuvieron varios de ellos, por ejemplo, Moisés era tartamudo. Cuando Pablo escribe este pasaje de 2 Corintios 12:9, ¿alguien sabe a qué se refiere con debilidad? ¿Cuál era su debilidad? Y arribita en el versículo 8 dice, 3 veces he rogado que Dios me lo quite. Él tenía un problema con los ojos. Ahora imagínense, Pablo oraba por muertos y los muertos resucitaban. Pablo oraba por gente que estuviera enferma y la gente sanaba. Pablo era un hombre extraordinario que cuando la gente le llevaba incluso pañuelos o ropa, prendas de ropa de otras personas, Pablo oraba y la gente sanaba. Un hombre extraordinario, lleno del poder del Espíritu de Dios, pero en su propio cuerpo no pudo. Dijo, Señor, ya oré 3 veces y oro por mis ojos y cada día me quedo más ciego. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. David tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Alguien sabe que David era chaparrito? Y algunos pueden pensar, mi debilidad es que soy chaparrito. No lo veas así. Otros pueden llegar a pensar, Nehemías es un personaje extraordinario que se atreve a decirle, Señor, dame gracia delante del rey. ¿Y cuál era la debilidad de Nehemías? Él era un esclavo. No tenía derechos a nada. Era sirviente. Era el que le servía la copa de vino al rey.
Así que cuando Nehemías piensa, le tengo que pedir un favor al rey, siendo yo su esclavo, siendo yo un hombre que no vale nada delante de los ojos del rey, pues me va a mandar a volar. Pero es inteligente cuando él ora primero y le dice: Señor, dame gracia. Y le dio tanta gracia al Señor que todo lo que le preguntó, el rey lo contestó y después lo hizo incluso gobernador de Jerusalén. Josué, Dios le dijo en muchas ocasiones: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni desmayes. ¿Cuál cree usted que era la debilidad de Josué? El miedo. Y José, ¿quién le iba a decir que él iba a ser gobernador de Egipto? ¿Cuál era la debilidad de José? Él estaba preso. Y se lo digo porque a veces pensamos, pero yo no puedo llegar a ser así. A veces los cristianos tenemos un tanto la mentalidad religiosa de endiosar a los personajes bíblicos. Incluso en nuestras Biblias dice Evangelio según San Mateo, San Marcos. Porque venimos de una cultura tan religiosa que pensamos que esos personajes están en otro nivel, que ellos son divinos, que son como Dios. No, no eran como Dios, eran absolutamente seres humanos como tú y como yo. Y qué interesante que a Superman, para no ponerlo a nivel de Dios, los dos autores judíos lo hicieron débil. Porque los seres humanos, lo que nos caracteriza es que tú y yo somos ¿qué? Débiles. Todos tenemos alguna debilidad. Para algo no somos buenos. Conforme nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo habilidades o velocidad o ciertas características. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 nos dice que Jesús fue crucificado por nuestras debilidades. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Ahora, Jesús murió por tus pecados y Jesús murió también por tus debilidades. Dile que tienes a tu lado: Jesús murió por tus debilidades. Y voy a volver a leer 2 de Corintios 12:9, que dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Ahora fíjense lo que dice Pablo, y aquí lo tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Para que permanezca sobre nosotros, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Versículo 10. Por eso me regocijo en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, por cuanto soy débil. Entonces, ¿soy qué? Fuerte. Dile que tienes a tu lado: cuando eres débil, entonces eres fuerte. ¿Y qué era lo que hacía fuerte a Superman? Que cuando se requería que él participara en algo, ¿qué hacía? Se quitaba su ropa, ¿verdad? Entonces, y entonces ya tiré la corbata como Superman. ¿Por qué Dios quiere que nosotros no seamos temerosos ante nuestras debilidades? Porque Él tiene un propósito. Ahora, tú y yo no tenemos un bastón o una vara, no tenemos una capa o un traje.
pero tenemos al Espíritu Santo. Así que la que tienes a tu lado, tienes al Espíritu Santo. ¿Cuáles son tus debilidades? Piensa un momento tus debilidades. A lo mejor tenemos temores, a lo mejor tenemos vergüenza, nos da vergüenza hablar de Cristo. A lo mejor estamos enfermos y decimos, es que mi enfermedad no me deja avanzar. A lo mejor tenemos alguna limitación física o mental. Y a lo mejor pensamos, es que eso me impide. Te quiero decir una cosa. Cuando eres débil, le das oportunidad al Espíritu Santo para que Él se haga fuerte en ti. Así que tus debilidades son la oportunidad para que el Espíritu Santo te haga fuerte, para que Él se manifieste. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 19. Y fíjense lo que Jesús dice, y eso lo quiere hacer con todos nosotros. Aquí hay un propósito cuando el Señor nos alcanza a ti y a mí. Dice Mateo 4, 19, vengan, síganme, les dijo Jesús. Los haré, ¿qué cosa nos quiere hacer? Pescadores de hombres. Yo sé, a lo mejor algunos diremos que soy tartamudo, es que no puedo hablar, es que cada vez que yo doy un mensaje se me traba la lengua, no me sé la Biblia de memoria. Si alguien me dice una cosa me pongo nervioso, no sé qué contestar. Pero ¿sabes una cosa? Basta con que tú des tu testimonio y eso nadie lo puede contradecir. Así que cuando tú y yo llevamos a una persona a Cristo, ahora tenemos la responsabilidad de enseñarle a vivir como cristiano. Y Jesús en Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza que Dios está con ustedes? Jesús prometió, yo estoy con ustedes, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Yo no sé si nos va a tocar ver la venida de Jesús o no, pero yo me hago esta promesa para mí. Hasta el día de mi muerte, ¿qué cosa? Jesús va a estar conmigo. A ver, tú dilo conmigo. Hasta el día de mi muerte, Jesús estará conmigo. ¿Por qué lo prometió? Ahora, si alguien más se queda aquí y estará presente el día que Jesús regrese, gloria a Dios, pero la promesa ya está. Y sabes una cosa, también lo quiere hacer contigo. En el Salmo 138, versículo 8, Salmo 138, 8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. A ver, repítelo conmigo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Cuántos tienen esa certeza que Dios cumplirá en tu vida su propósito? Ahora, hemos leído que dice: bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es un favor inmerecido y por eso es que podemos superar nuestras debilidades. Te dije de Nehemías, él era esclavo del rey, estaba fuera de su país, él tenía carga por su patria, por su ciudad, por el templo, por todo lo que estaba hecho ruinas en Jerusalén. Y antes de ir con el rey, ¿qué le pidió Nehemías al Señor? Dame ¿qué? Gracia. Yo te aconsejo que todos los días cuando ores le digas: Señor, dame gracia, porque tú y yo necesitamos gracia. Y la gracia es ese favor inmerecido, es el amor y la misericordia de Dios que nos otorga a ti y a mí sin que lo merezcamos. Sí, porque yo sé que algunos dirán: hermano, pero yo no me merezco nada. Esa es la gracia. Yo no le pido gracia porque me la merezca. Le pido gracia porque el Señor tuvo de mí misericordia. Le pido gracia porque Jesús murió por mí. Le pido gracia porque Jesús ya hizo la obra, no yo. Y no merecemos nada. Es un regalo
La gracia es un regalo que nos da Dios y que no ganamos por obras. Nadie puede decir, ¿qué hago para ganarme la gracia? Entonces dejaría de ser gracia. Porque la gracia es algo que Dios te da sin que te lo merezcas. Es que dile al que tienes a tu lado, no te la mereces, pero pide gracia. Mire, y la gracia se manifiesta de muchas maneras, con el perdón de los pecados, con la salvación, la vida eterna, pero también todos los días con la provisión, la fortaleza, la capacitación que Dios nos da para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir más allá de nuestras propias fuerzas. A veces cuando tú mismo te sorprendes y dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué respondí? Porque la gracia de Dios está contigo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el Espíritu Santo nos recuerda, porque por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. Fíjate la aclaración que nos hace el Señor. Esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Sí, porque sabe el Señor que somos muy jactanciosos y podemos decir, pues sí, yo hice tantas cosas, he ofrendado tanto, he hecho tantas obras allá afuera, he ayudado a tanta gente que me lo merecía. Y Dios dice, no, no es por eso. Nada de lo que hagas te hará merecedor. Eso simplemente es la obra de Dios. La gracia es recibir algo bueno que no merecemos, como cualquier cantidad de bendiciones. Y si tú dices, Dios me bendice y me da una familia, Dios me da un matrimonio, Dios me da una casa donde vivir, cualquier cosa que te dé es la gracia de Dios. Por eso es que los cristianos hemos de ser agradecidos con Dios todo el tiempo, porque todo lo que tenemos que reconocer es la gracia de Dios. Y me dirás, hermano, pero yo tengo mi propio negocio y es muy próspero. Bueno, no es porque te lo merezcas, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios actuando en tu vida. La gracia y la misericordia son aspectos del amor de Dios. La misericordia evita el castigo. La gracia nos otorga las bendiciones. Así que todos aquí anhelamos ser bendecidos. Y ni la misericordia ni la gracia hemos hecho algo por ganarla. Pero ambas son inmerecidas. Y aquí lo importante, que en medio de nuestras debilidades, el Señor nos quiere ayudar a superarlas, para que cuando más débiles nos sentimos, entonces seamos fuertes. ¿Seamos qué? Fuertes. Moisés recibió la gracia de Dios para poder ser un líder. Y a veces uno se pregunta, pero Señor, si fuéramos a un departamento de recursos humanos de una empresa que están buscando un buen líder, seguramente dentro de los requisitos sería que hable bien y se descalificaría que sea tartamudo. A Dios eso no le importó. A lo mejor en alguna empresa te dicen, mira, no te podemos contratar porque tú tienes tantos defectos. No importa, porque cuando tú dejas que Dios actúe, esos defectos se convierten en tu principal nivel de fortaleza. En Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12, fíjate lo que Dios le dijo ante las respuestas de Moisés. Y a veces tú y yo somos como Moisés. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Es decir, cuando le está diciendo yo estaré contigo, ¿de qué le está hablando? ¿De qué está hablando Dios? De su gracia. ¿Cómo fue que Moisés entró hasta la presencia del faraón? Más adelante, en el capítulo 33 del Éxodo, versículos 12 al 17, Moisés ya lo entendió. Ya para entonces, en el capítulo 33, ya están fuera de Egipto. Moisés ya está entendiendo la palabra y entonces él ya sabe que lo que necesita es, ¿qué cosa? Gracia de Dios. Éxodo 33, 12, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También
me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues realmente, si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Y aquí la palabra que traduce para hablar de la gracia lo traduce como favor. Cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor y que en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué palabras tan impresionantes de parte de Dios, porque cuando Él te extiende su gracia, es porque Él te considera su amigo. ¿Y se recuerdan qué dijo Jesús? Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar ¿cómo? ¿Cuántos aquí son amigos de Dios? Así que Dios nos equipa para cumplir con su propósito, incluso cuando nos sentimos inadecuados, cuando sentimos que no podemos. Pero ahí no para todo. Ya vimos que Moisés tenía poderes. Yo sé que a algunos no les gusta la palabra, pero pues ¿cómo lo definimos? Abrir el mar rojo en dos, ¿fue poder o no fue poder? Claro. El hecho de que se produjeran 10 plagas sobre el pueblo de Egipto y ninguna sobre Israel, ¿fue poder o no fue poder? Claro que sí. El hecho de que lloviera pan del cielo todos los días, ¿era poder o no era poder? Claro que sí. Superman tenía poderes. ¿Y nosotros tenemos poderes? Claro que sí. Vamos a Éxodo 4, versículo del 1 al 9. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como la del resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas 2 señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Dios le estaba diciendo a Moisés, ve, no importa si eres tartamudo, te estoy dando poder. Cuando Jesucristo nos dice que hemos de ir a predicar el Evangelio y hacer a los hombres, hijos de Dios, cuando dice van a ser pescadores de hombres, a lo mejor estamos igual que Moisés, Señor, pero yo no sé, Señor, yo no puedo, Señor, yo no tengo facilidad de palabras, Señor, yo no soy un teólogo, Señor, yo no soy un predicador, Señor, yo no sé, puedo hacer un montón de cosas. O en tu vida diaria hay muchas cosas en las que te enfrentas a tus debilidades y dices, Señor, no sé cómo enfrentar esto. Bueno, Jesús prometió darnos poderes. Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos aquí creen? Entonces, ¿estas señales para quién son? A ver, di para mí. Dile al que tienes a tu lado, son para mí. Yo no sé si tú creas, pero yo sí creo. ¿Se acuerdan que vimos la serie de Emuná? Bueno, en mi nombre expulsarán demonios. Fíjense los poderes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos
y estos recobrarán la salud. ¿Quién nos da esos poderes? El Espíritu Santo. Así que Dios quiere que tú también aprendas a usar los poderes que Él te ha dado. Tú y yo somos débiles, sí, pero tenemos al Espíritu Santo. Hoy justamente la lectura bíblica nos correspondió leer que Él quiere poner un sello en nuestro corazón, y ese sello es el Espíritu Santo, y ese sello es para todos nosotros. En 1 Corintios 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales son regalos espirituales, son poderes espirituales. Hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. El Espíritu Santo no quiere que tú y yo seamos ignorantes de lo que ocurre. Él quiere que tú y yo los aprendamos a usar en nuestra vida diaria y que sean parte de nuestra naturaleza. A veces los cristianos estamos discutiendo y peleando por cosas que no vienen al caso, cuando el Señor nos está ofreciendo tantas y tantas bendiciones. En 1 Corintios 12, versículos del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que donde quiera que vayas, el Espíritu Santo va contigo. Y Él te va a dar poderes espirituales. ¿Cuáles son esos superpoderes? Superman podía volar. Moisés podía levantar la vara y ocurrían muchas cosas. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Bueno, aquí vienen. 1 Corintios 12 del 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación espiritual especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para quién? Es decir, para servir a otros. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora te tengo una buena noticia. Dios lo reparte como Él quiera y Él te lo quiere dar a ti. Dile, Dios te lo quiere dar a ti. Dios te lo quiere dar a ti. Déjame decirte esto, Dios anda buscando superhéroes que quieran usar los dones del Espíritu Santo para bendecir a otros. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no siente feo de ver a una persona enferma? Y Dios dirá, ¿dónde andará algún hijo o hija mía que vaya y le ponga las manos para que sea sanada? En muchas cosas el Espíritu Santo se limita a nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo muchas veces quiere hacer cosas y no las hace porque no nos ve a nosotros actuar. Algunos dicen, y cristianos, ¿por qué si Dios es Dios, por qué permite tanta enfermedad? Por tu apatía de orar por los enfermos. La enfermedad muchas veces es producto de nuestro pecado. Pero Él dice, yo te he dado a ti el poder para ir a sanar a los enfermos. Y si no lo haces, no es problema de Dios. Él a ti ya te dio el poder. Ay, pero yo no lo voy a sanar. Nadie dijo que tú lo vayas a sanar, lo va a sanar Él. Pero ¿quién necesita imponer las manos? Tú. Se requiere un milagro, ve y hazlo. Pero yo no hago milagros, los hace Dios. Pero Dios te necesita a ti para ir a hacer los milagros. Muchas cosas el Espíritu Santo las quiere hacer y está esperando que los superhéroes se levanten para ir y usar los poderes que Él nos ha dado. Así que Jesús lo dejó ejemplificado con una historia cuando dice que Él reparte a algunos 5, a otros 3 y a otros un talento. Unos trabajarán y lo van a multiplicar, otros lo van a esconder porque van a tener miedo. Lucas 19, terminando el 24 al 26, esta historia dice, luego dijo a los presentes,
Quítenle el dinero al que lo escondió, al que no hizo nada, y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tienes. Ahora, los poderes Dios te los quiere dar a ti. Si los usas o no los usas, es asunto tuyo. Si tú dices, es que tengo muchas debilidades, eso ya se sabe. Eso no es pretexto. El Señor te dice, yo te doy a ti el poder. Ve y úsalo. Si lo usas y lo multiplicas, se te dará más. Si no lo usas y lo escondes, también fue tu decisión, entonces se te quitará. ¿Cuántos quieren ser de los que Dios use? ¿Cuántos dicen, pues yo quiero ser de los que Dios use? A ver, vamos a hacer una cosa. Los que quieren ser de los que Dios use, pónganse de pie. Y yo quiero hoy orar por todos los niños para que reciban el Espíritu Santo. Así que si tienes junto a ti un niño, mándalo para acá. Y si tú eres un niño, ven, pide permiso si estás arriba o abajo. Y corran todos los niños aquí abajo. Vamos a orar para que todos los niños sean llenos del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Porque yo sé que Dios quiere usar a muchos niños para llevar bendición. Muchos niños que en medio de la situación que se está viviendo, ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí está Majo como la directora o responsable del área de niños. Gracias, Majo. Vamos a esperar a que vengan los niños. Vamos a esperar a que vengan todos los niños. Y en lo que van bajando los niños, yo quiero orar por todos los adultos. ¿Les parece bien? Padre, no cabe duda que tú quieres usarnos como usaste a Moisés, o a David, o a Nehemías, o a Pablo, o a José, o a cualquiera de los otros personajes ilustres que se mencionan en la Biblia, que tuvieron el valor de hacer a un lado sus debilidades y esperaron en tu gracia. Yo sé que aquí habemos adultos que estamos hoy delante de ti. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, sí, tengo muchas debilidades. Tú me conoces mejor de lo que yo me conozco, pero yo no quiero poner mis debilidades como pretexto para no ser útil ante ti. Como dice Corintios, Señor, que tu gracia sea suficiente, que tu gracia sea lo que baste en mi vida, que tu gracia sea la que se mueva en mí, porque reconozco que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahora, adultos, servidores, dirijan sus manos aquí al frente. Miren cuántos niños pequeños. Ustedes que están aquí, levanten sus manitas, levanten sus manos delante de Dios. Hacer una posición de receptividad, de decirle, Señor, hoy vengo a recibir de ti. Cierra tus ojos, no te distraigas, no veas a nadie, no me veas a mí, no veas a los demás. Conéctate con Dios. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tu cabecita hacia el cielo y cierra tus ojos y piensa en Dios. Y así con tus manos en alto, solamente dile, Señor, aquí estoy y quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti a pedirte que tú llenes la vida de cada uno de estos pequeños, que tú los bautices con tu Espíritu Santo, que tú derrames la plenitud tuya sobre ellos, de tal manera que ellos aún empiecen a hablar en nuevas lenguas y estos pequeños empiecen a ser llenos de tu poder,
Y a través de estas manos tú vas a sanar enfermos. Y a través de estas manos tú vas a hacer milagros. Y a través de estas manos tú te vas a manifestar de una manera poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a cada uno de estos pequeños servidores. Ayúdenme a ir tocando a estos pequeños allá atrás. Yo no los alcanzo, pero los servidores sí. Y vamos a bendecir a todos estos pequeños. Vamos a bendecirlos, porque cada uno de ellos ha de ser lleno y ha de ser bautizado. Y tú, pequeño, no tengas miedo. El Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas contigo y te va a empezar a ungir, a usar. Aun si te inspira a hablar en lenguas y a orar en nuevas lenguas, no tengas miedo. El Espíritu Santo lo va a hacer contigo y a través de ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, harashanda la barashia la barasha la barasha. Oh, harashanda la barasha. Oh, harasha la barasha. Oh, harashanda la barasha la barasha. Bendito seas, Señor, porque tú haces la obra de una manera poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas. Oh, harashanda la barashia. Padre, oramos para que a través de estos pequeños fluyan palabra de sabiduría y palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Y a través de ellos tú manifiestes una fe sobrenatural. Y a través de ellos tú hagas milagros. Y a través de ellos tú des palabra de profecía y que se interpreten las lenguas y que ellos puedan fluir en las lenguas de parte tuya. Señor, muévete con cada uno de los dones del Espíritu Santo y manifiéstate. Llénalos para que ellos se puedan dar cuenta que no importa que ellos sean pequeños seres humanos, ellos tienen el poder tuyo y tú te vas a glorificar con ellos. Dios, tú eres fiel y tú harás la obra. Y veremos a estos pequeños crecer en la gracia, crecer en la gracia, crecer en el poder de Dios, crecer en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y que estos pequeños verán obras sobrenaturales y verán el poder del Espíritu Santo moviéndose. Y si escuchan hablar de alguien que se queja de una enfermedad, ellos sin ningún temor irán, impondrán sus manos, orarán por ese enfermo y el enfermo sanará. Y veremos en ellos el mover de tu Espíritu Santo. Señor, veremos que ellos son capaces de dar testimonio de Jesús, de hablar de Jesús, de ministrar a otros con el poder de Dios. Señor, muévete con cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pequeños, antes de que se vayan, y papás, para que todos sepan, hoy vamos a regalarles a todos los niños menores de 19 años, menores de 19, porque en la Biblia los niños son menores de 19 años. Les vamos a regalar este Nuevo Testamento, Decídete a Vivir, que tiene algunas cosas importantísimas: quién soy, la historia, conocer el Nuevo Testamento, en qué crees, para que tú, pequeño, sepas en qué crees. Crece en la palabra, crece en la fe, vive la palabra, cambia, y en cada una de sus páginas vas a encontrar alguna lección que te va a ayudar a ti. Así que, para facilitarlo para todos los pequeños, vamos a tener 3 módulos, uno por acá, están unas mesas, acá de este lado otra, y con Alexa en el foro tenemos otras. Tenemos para todos los niños y las niñas y los adolescentes y jóvenes, así es que no se vayan sin su Nuevo Testamento. Le damos gracias a Dios por la palabra. Señor, bendice tu palabra y gracias porque tú te vas a manifestar y vas a permitir que todos entendamos tu palabra, que todos entendamos el Nuevo Testamento, que todos lo podamos poner en práctica, que todos podamos hacer lo que tú dices que hagamos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y gracias